Muy buenos días con todos y todas. Bienvenida Gaby El Juri a este espacio de Dimensión Creativa. Gaby, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola Manu, hola con todos. Gracias por la invitación. Me siento muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que estoy en Radio UDA y en este espacio tan lindo que es Dimensión Creativa. Gracias. ¿Sí nos has visto? Sí, les he seguido. Sí, nos has seguido. Bueno, estamos súper contentos con este espacio porque hablamos de distintos temas, de muy distintos temas, todos relacionados con el diseño, la arquitectura y el arte. Hoy intentamos que esos temas se vayan cruzando. Y esta vez que te hemos invitado a ti, nuestra intención es hablar sobre una cuestión de la que hablamos mucho y parecería que no sabemos tanto. Entonces, como tú has sido experta y has trabajado en el tema, queríamos conversar contigo acerca del patrimonio, Gaby. ¿Qué se entiende por patrimonio? ¿Qué será el patrimonio? Efectivamente, el patrimonio, igual que la cultura, son esos términos que los usamos todos, de los que todos hablamos, pero no siempre estamos hablando de lo mismo, porque son conceptos con múltiples sentidos, son polifónicos. Lo que para mí significa el patrimonio puede que para la otra persona no lo sea, ¿no? Yo digo que el patrimonio, podríamos entrar a muchas discusiones académicas, teóricas, pero yo creo que se relaciona con al menos cuatro conceptos, ¿no? El uno es con la idea de herencia. El patrimonio siempre es algo que se transmite intergeneracionalmente, que se transmite de padres a hijos, que en los colectivos se mantiene mediante esta transmisión intergeneracional. Pero allí a veces nos olvidamos que las herencias no son solo cosas que recibimos, sino que las herencias también son responsabilidades. Es decir, si nosotros pensamos, el propio término herencia no viene de la cultura, viene más bien de estas cosas materiales e inmateriales que recibimos de los padres, ¿no? Yo hablo también del concepto de identidad, pero desde una visión renovada de identidad. Es decir, el patrimonio es estos bienes, estas manifestaciones a partir de las cuales las personas nos identificamos con ciertos colectivos, con ciertos espacios, con ciertas manifestaciones, pero también a partir de las cuales nos miramos en la diferencia. Es decir, la identidad es este concepto que nos permite mirarnos como parte de algo, pero también diferentes a otra cosa, ¿no? Y hablo también de la memoria, porque a veces nos da la idea de que el patrimonio es algo que está en el pasado, ¿no? Y la memoria no pertenece al pasado, la memoria pertenece al presente. Yo recuerdo aquí y ahora. Por lo tanto, la relación con el patrimonio no es... el patrimonio no son unos objetos, unas cosas que están en el pasado. El patrimonio es algo que está en el presente y a partir del presente es que nos relacionamos o le asignamos significado o importancia a esto, ¿no? Y yo hablo también de la nación porque las ideas de patrimonio van cambiando con el tiempo. El patrimonio creeríamos que es un conjunto de bienes, de cosas, de objetos y de manifestaciones, pero yo digo que también es un conjunto de discursos. El patrimonio es también una construcción narrativa, una construcción discursiva, y aquí tiene que ver cómo va cambiando nuestra idea de la nación y cómo van cambiando nuestro sentido de los patrimonios. Por ejemplo, en el pasado se hablaba mucho del patrimonio colonial, del patrimonio prehispánico, en las épocas en que el Ecuador todavía se reconocía como una nación mestiza y unitaria en su cultura. ¿A qué acudíamos? Acudíamos al patrimonio colonial, que era el que había que ensalzar, y acudíamos al patrimonio prehispánico, a lo indígena, pero bien en el pasado, bien lejos. No es indígena presente. No a lo indígena presente, ¿no? Y desde la década de los 90 empieza a cambiar la manera de mirarnos como nación y empezamos cada vez a hablar más de la diversidad. En la medida en que empezamos a hablar de la diversidad, de que la Constitución del 98, luego la del 2008, reconoce que somos un país diverso, multiétnico, pluricultural, entonces tiene cabida empezar a hablar de patrimonios diversos. Habrá que ver qué decimos del patrimonio de aquí a 50, 60 años, ¿no? Oye, Gaby, pero cuando tú hablas de estos cuatro componentes del patrimonio: herencia, identidad, memoria y nación, yo me pongo a pensar, a veces las herencias no siempre nos gustan. Entonces, el momento en el que yo quiero construir mi identidad a partir de esas cosas que me son heredadas o que me han sido comunicadas, ¿puedo elegir mi identidad?
Lo que pasa es que la identidad no es algo igual que el patrimonio, no es algo que existe per se, no es una cosa que uno encuentra o la pierde o se nos cae por ahí. La identidad es un constructo permanente y es siempre presente. Es decir, las identidades, si bien recibimos unos rasgos identitarios, no solo de nuestros padres, de nuestros mayores en general, esos rasgos identitarios se van modelando en el día a día. La identidad siempre es cambiante, es dinámica, pero no solo eso, es múltiple. Una es mi identidad aquí como profesora, otra es mi identidad con mi hija, otra es mi identidad un viernes con los amigos. Las identidades son como capas que van aflorando en diferentes momentos y los patrimonios también son eso, esos procesos de negociación, porque las identidades se negocian día a día. Pero este concepto de patrimonio tendrá el debate entre aquello que se puede considerar permanente y aquello que puede estar en movimiento. Hay corrientes del patrimonio que dicen, no, el patrimonio es una sola cosa. Hay muchas visiones del patrimonio. Hay unas visiones que es con las que yo me alineo más, que son las visiones críticas del patrimonio, que intentan entender este dinamismo, estos procesos de negociación, y también que los patrimonios son escenarios de disputa. Si no, miremos nuestros centros históricos, ¿no? Las narrativas son disputadas constantemente. O sea, lo que dices acerca del patrimonio, cómo lo interpretas. Cómo lo interpretas y cómo lo usamos además, cómo usamos el patrimonio, porque el patrimonio finalmente es algo que lo usamos con fines muy, muy diversos. Y hay visiones también muy, muy conservadoras, muy dogmáticas, sobre todo vinculadas con la materialidad del patrimonio, que nos dicen esto es así, así ha sido siempre y así hay que mantener, ¿no? Por ejemplo, la legislación en los países suele estar más vinculada a esas visiones dogmáticas, pero además porque la legislación cambia muy lento y la dinámica social, la dinámica cultural es mucho más rápida que lo que cambia en las leyes, queda en el papel. ¿Cómo entender, por ejemplo, nosotros podemos leer la ley de patrimonio, las ordenanzas locales, bueno, no la ley de patrimonio, que ya no existe, la ley de cultura, pero ¿cómo entender estas leyes, estas ordenanzas a la luz de lo que hoy es Cuenca? Cuenca que hoy se compone ya no solo de la gente que históricamente sus familias han estado en la ciudad, sino de gente que llega de muchos lugares, de los cantones cercanos, o de la migración extranjera. ¿Qué pasa con los venezolanos viviendo en Cuenca? O miremos nuestra universidad, que se compone de gente que viene de tantos sectores rurales, de cantones cercanos. ¿Cómo construyen ellos su identidad frente a la ciudad que también la habita? Claro. ¿Y cuáles son sus patrimonios, además? Y además, esa idea de patrimonio de la ciudad puede estarnos expulsando, haciendo a un lado, integrando o no. Lo que pasa es que el concepto de patrimonio en sí es excluyente. Siempre el concepto de patrimonio es una priorización. Cuando yo digo que se vincula con la memoria, aquí cabe recordar, como ya lo han dicho muchos poetas, que la memoria también está tan llena de olvidos, ¿no? Claro, en la medida en que visibilizamos algo se invisibiliza. ¿Y cómo te encuentras vos con el patrimonio? Con esta idea de patrimonio, con la cultura, ¿cómo te encuentras y en qué momento de la vida te encuentras con esto? Yo creo que en lo cotidiano, o sea, que mi encuentro y la relación que tenemos, no solo yo, todos, con el patrimonio es desde lo cotidiano, ¿no? Hay algo muy interesante y tú lo conoces más como arquitecta, cuando la UNESCO reconoció a Cuenca como patrimonio, definió una serie de criterios que son 3, y esos 3 la gente no los conoce. Ya. Cuando le hablamos de la gente de la traza en cuadrícula, del tramo de Damero, cuando les hablamos de esta creación renacentista en la ciudad, para la gente les es abstracto. Es como, ay, cierto, no. Sí, pero cuando se le pregunta a la gente por qué Cuenca es patrimonio, te contestan porque cantamos los cuencanos, por el hornado, por la fiesta del Paso del Niño. Y eso no lo ha dicho la UNESCO. Claro. O por la catedral, porque es este símbolo que se nos ha puesto tanto en las imágenes y en la propaganda de la ciudad. Entonces yo digo, ¿dónde está el patrimonio? Si está en aquello que la UNESCO nos dice, que indudablemente es importante, que no hay cómo negar, o está también, y lo más importante, en lo que la gente siente frente a la ciudad. Preguntémosle al Mateo, que es el hombre joven del grupo. ¿Qué entiende usted por patrimonio, Mateito? Yo lo primero que pensé cuando hablaron de patrimonio es el tema cultural, de por qué mantenemos, digamos, las cosas culturales, que al final la cultura es lo que se hace en grupo, digamos, ¿no? O eso me enseñaron a mí, mi profe de lengua, que cultural es lo que llegamos a hacer en grupo y se mantiene durante las generaciones. Lo que a mí me llama la atención es
¿cómo mantenemos y cómo nos damos cuenta de la evolución de eso? Por ejemplo, en la calle Las Herrerías. Ahora es la calle de las Humitas, ya de Herrerías no tiene nada, pero ¿por qué le mantenemos ese nombre? ¿Por qué queremos mantener esa tradición? ¿Es solamente por recordar el pasado? ¿O qué tiene que ver ahí el cambio, la evolución del concepto y lo que ahora es más turístico, o se vende comida tradicional o cosas así? O le hemos dado un nuevo concepto. Exacto, y le dejamos con el nombre. ¿Por qué se mezclan esas dos tradiciones? Creo que Mateo ha dicho dos cosas importantísimas. La una es esta idea de lo colectivo. No hay cultura sin lo común. La cultura siempre es colectiva. Es compartida. Es compartida. Y el patrimonio también. Pueden haber cosas que son muy mías y que son mi patrimonio individual, pero eso no les convierte en patrimonio cultural. El patrimonio cultural es un patrimonio siempre compartido. Ahora, en esto del compartido, ¿por quiénes? En una ciudad como Cuenca, yo creo que es muy difícil hoy hablar de patrimonios comunes. Claro. Porque la forma en que yo veo la ciudad no será la forma en la que mi hija ve la ciudad o en la que los jóvenes que vienen de fuera. Y por eso hay que hablar más que de patrimonios, es decir, ya no hablar de esta esencia del patrimonio de Cuenca. Ver el contexto, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de Cuenca? ¿Cuál es la cultura de Cuenca? Ya no hay una cultura de Cuenca, hay muchas culturas en Cuenca. Y también, lo otro de esto, del cambio, si la cultura es cambiante, si las identidades son cambiantes, si la memoria es siempre presente y por lo tanto siempre actual, los patrimonios también. El caso de las herrerías es interesantísimo. Yo lo conozco mucho porque además mi familia, he crecido muy cerca de la calle de las herrerías, pero cuando he conversado por temas de investigación con la gente de las herrerías, allí todavía está una memoria viva, una memoria presente de los herreros, aunque cada vez haya menos herreros, ¿no es cierto? Pero es interesante porque también nos muestra cómo esa gente, esas familias del barrio, se fueron adaptando. Cuando venía la crisis de la herrería, empezaron a usar el espacio y sus propios espacios para hacer su comida tradicional, que igual hacían antes, pero adentro, en sus mismas casas, pero no hacia afuera, no hacia la comercialización. Claro que también allí pasan otros temas en las herrerías, políticas públicas que no se han percatado o no se han preocupado de cuidar a los artesanos. De cuidar la tradición y los artesanos. Y en ese sentido los artesanos tienen que vivir, y de repente sacar la olla de tamales empieza a resultar un mejor ingreso que la misma artesanía. Y entonces esa relación entre artesanía y patrimonio, ¿qué pasa con nuestra artesanía cuando nos jactamos también como ciudad, como región, Azuay, Cañar, de ser provincias artesanas? ¿Qué empieza a pasar con nuestra artesanía? Bueno, la artesanía es parte del patrimonio inmaterial y yo creo que ahí es importante esto que yo decía al comienzo de entender la herencia en su completa dimensión. Entonces, Cuenca siempre está hablando de que somos ciudad artesanal, les usamos a los artesanos en las imágenes de la ciudad, en las postales, en la propaganda de turismo. Y sin embargo, cada vez hay menos artesanos. ¿Por qué? Porque hemos asumido solo lo utilizamos para la foto, pero sin embargo no estamos valorando realmente lo que ellos están haciendo. No hay políticas públicas que respalden a los artesanos. Nosotros veíamos en una investigación que hicimos acá precisamente con compañeros y estudiantes de la Facultad de Diseño, veíamos que, por ejemplo, en la pandemia uno de los sectores más afectados, el primero en pararse y el último en reactivarse fue el de los artesanos. Entonces, claro, todos hablamos del orgullo de la cuenca artesanal, de la cuenca patrimonial, pero el patrimonio arquitectónico se está cayendo y los artesanos cada vez son menos o la pasan mal, no la pasan tan bien, ¿no? Claro. Y ahora, en ese sentido, algo que Danilo nos comentaba al principio, antes de iniciar la entrevista, ¿quién valora el patrimonio? ¿Quién decide sobre aquello que puede ser intervenido, que no puede ser intervenido? Yo sé que la parte del patrimonio arquitectónico no es en la que más te has especializado, la que más te gusta, porque te gusta más el patrimonio inmaterial. Pero en ese sentido, Gaby, ¿quién discierne? Ahí hay dos cosas, ¿no? Pensando en el deber ser, el patrimonio no son los objetos o no son las manifestaciones, es decir, no es allí donde está el patrimonio, sino en la relación que establecemos las personas con esos objetos. Por lo tanto, el patrimonio es lo que la gente ha de querer que sea el patrimonio. Ya. Eso en condiciones ideales, y es lo que ocurre cuando le preguntamos a la gente por qué Cuenca es patrimonio, nos dicen por los ríos, cantado, por los ríos, por las montañas, ¿no es cierto?
Pero ¿quién decide lo que se ha de proteger legalmente y lo que no? Termina siendo el Estado y terminan siendo los el Estado técnicos. del momento, además. El Estado del momento según las prioridades. El Estado del momento en función de unas prioridades a veces políticas del gobierno de turno local o nacional, pero también el Estado del momento en función de cómo se ve a sí misma la nación. Pero muchas veces estas elecciones de lo que es el patrimonio son muy ajenas a lo que la gente quiere, a lo que la gente piensa. O la manera en la que la gente está viviendo ese patrimonio. A veces los técnicos están mirando muy desde lo alto la realidad social, y en las calles, en las plazas ocurren otras cosas. Ahora, los técnicos también, y eso hay que reconocer en las instituciones, intentan, aunque de una manera lenta, cada vez abrirse más a estos nuevos debates sobre el patrimonio e ir incorporando nuevas cosas. Yo trabajé en el Instituto de Patrimonio y recuerdo que cuando propusimos la candidatura del tejido del sombrero de paja toquilla para la UNESCO, incluso hubo gente que escribió en el diario criticándonos y nos decían, ahora cualquier cosa va a ser patrimonio. Pero yo me pregunto, ¿qué más patrimonio para el Azuay, para el Cañar? Que la artesanía toquillera. Claro, que la técnica para tejer, no el sombrero en sí, sino las maneras en las que ese sombrero se teje. Y ni siquiera solo eso. O sea, el expediente no nos habla del sombrero, ni tampoco solo de las técnicas. Nos habla de la historia, nos habla de las relaciones sociales. Cómo entender que, por ejemplo, por muchísimos años la actividad toquillera fue el sustento económico de la Azuay, que no habría ese magnífico patrimonio arquitectónico del centro histórico sin la inversión que llegaba de las remesas de la toquilla. O cómo entender que sin que se produzca aquí la paja toquilla, desde aquí se exporten los sombreros. Son relaciones sociales entre la costa, entre la sierra, que van más allá de la técnica y que van más allá del objeto. Ya. Oye, mi Gaby, y en este espacio de cruces entre ese patrimonio vivido y ese patrimonio idealizado y comentado o criticado o en pugna, tú hiciste un trabajo súper interesante de tu tesis doctoral sobre la Plaza San Francisco. ¿Qué ideas de patrimonio y de memoria y de identidad estaban jugándose en ese espacio? Sé que no me puedes resumir la tesis doctoral, pero ¿qué pasó ahí? ¿Y por qué elegiste San Francisco? Bueno, la verdad yo trabajé con 10 plazas que fueron intervenidas entre el 2007 y el 2017, todas en el centro histórico, ya sea en la parte neurálgica o en los límites. Pero con San Francisco venía trabajando ya desde antes por un tema de consultorías, y San Francisco me parece que reúne todos los debates sobre el patrimonio. Ya. San Francisco es una de las plazas más antiguas de la ciudad, junto con la Plaza Central, hoy el Parque Calderón. San Francisco está ubicada en el corazón del centro histórico, por lo tanto no le es indiferente a la ciudad, no le es indiferente a los políticos, y no le es indiferente a las élites, porque no está allá donde no se ve, está en el corazón de la ciudad. Y podía resultar absolutamente incómoda también. Era sumamente incómoda. La Plaza San Francisco fue una plaza muy vibrante, con mucha vida en el siglo XIX, siguió siendo así en el XX. En el siglo XX creció de manera, digamos, desordenada, entre comillas, pero con anuencia de las autoridades. Es decir, la gente fue ahí armando sus toldos, sus casetas, incluso espacios construidos. Todos creían que había desorden, nuevamente entre comillas, y que había que intervenir. Pero también fue una de las plazas más difíciles de intervenir. Porque la gente estaba organizada. La gente estaba organizada. Hay alrededor de 4 o 5 gremios dentro de la plaza. Todos se han conformado para hacer frente a las intenciones de intervenir. Todos los alcaldes de Cuenca habían querido intervenir en esa plaza. Y allí pasaban muchas cosas. Pasaba, por ejemplo, que cuando se declaró a Cuenca Patrimonio Mundial, vinieron técnicos, como suele suceder, de la UNESCO, y allí un experto mexicano dijo algo que todas las administraciones lo usaron después, que hay que limpiar, literalmente, esta plaza porque era el lunar del centro histórico. Ya. Fijémonos cómo era una connotación muy peyorativa. ¿Y por qué peyorativa? Porque en la Plaza San Francisco estaban usando artesanos. No solo los artesanos, los sectores populares de la ciudad. Estaban los artesanos o comercializantes de artesanías como los otavaleños,
pero estaban vendedores de botas de caucho, de zapatos, de ollas, de montón de cosas. Pero eso incomodaba a la ciudad. No incomodaban, por ejemplo, las vendedoras de la Plaza de las Flores, que están a media cuadra. Porque las vendedoras de la Plaza de las Flores caen en este imaginario de la romántico. ciudad patrimonio, ¿no? Las flores, el color, los toldos, las polleras. Pero no la bota de caucho, ni la paica. Exactamente. Pero en la Plaza San Francisco habían unas estéticas populares que a la ciudad incomodaban. Entonces, muchos años quisieron intervenir. Esos vendedores que estaban organizados también hacían allí un frente para que no se intervenga. Luego hubo varios proyectos, hubo como 10 proyectos en esa plaza, y uno de esos proyectos planteaba que hay que construir un centro comercial subterráneo a donde se les mandaría a todos los comerciantes menos a los otavaleños. ¿Por qué? Porque nuevamente los otavaleños caen en la lógica de lo colorido, de lo étnico. Pero al resto yo entrevistaba una vez a uno de los vendedores y decían, ¿y por qué a nosotros nos mandan al hueco? Él decía literalmente, al hueco a los ladrones, no a nosotros. Pero estaba esta visión de esconder aquello que a la ciudad le incomoda en su estética, en su foto para la postal. Bueno, a la ciudad no, a los poderes en la ciudad. Sí, exactamente, a los poderes de la ciudad, que son poderes políticos que hacen eco de los poderes sociales, finalmente, ¿no? Que deciden cuál ha de ser esa estética que nos representa. Esa estética europea que tiene que representar. Digamos. Sí, y yo recuerdo, porque ya para la época en que hacían el último proyecto para San Francisco, las instituciones, aunque tarde, habían ya reconocido la propia ordenanza municipal de que hay que incluir estudios antropológicos. De hecho, a mí me llamaron para esos estudios. Participé en ese proceso. No sé si la solución arquitectónica a nivel urbano arquitectónico fue la mejor, pero sí hay algo que se decidió en ese último proyecto, y es que de la plaza nadie se va. Que había que incluir a todos. Quedar todos los que tengan que quedarse. Y que hay realidades en la plaza que trascienden al proyecto arquitectónico. Incluso todas las personas que buscaban trabajo un día a la semana ahí en la plaza. Exactamente, porque además frente a los jornaleros, a los obreros que buscan trabajo en la plaza, había mucha estigmatización desde la ciudad y desde el resto de vendedores, de ocupantes de la plaza. Y nosotros lo que planteábamos en el proyecto es que ahí hay un problema que no puede ser solucionado con la arquitectura, ni con el patrimonio, y es el del desempleo. Claro. Y que si es que el municipio, las autoridades no solucionan ese problema del desempleo, hoy van a estar aquí, mañana van a estar en otra plaza. Claro. Y ocultar esa realidad, mandarlos a otro lado, no es la solución. Y eso pasa mucho con el patrimonio, me temo que está pasando hoy en Cuenca, en pensar en la imagen de postal para el turista. Entonces, esa imagen de postal ocultará todo lo que molesta en la estética de los poderes, ¿no? Se quiere mostrar solo lo bonito, digamos. Se quiere mostrar lo bonito, pero detrás de la postal está la realidad social. Claro, no mostremos esto, no mostremos el otro, escondamos a los mendigos, que no haya vendedores ambulantes, que cómo puede la 9 de octubre estar así, que cómo San Francisco puede estar así, que por qué existe la Rotary. O sea, exacto. Claro. Como que hay un montón de cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, me ponía a pensar en el futuro también. Se puede, o sea, de hecho se va a crear, ¿no? Pero ¿cómo se piensa en el futuro del patrimonio? Porque, por ejemplo, me invento, hay bibliotecas de música que sacan las 500 mejores canciones de la historia de la música, pero de aquí en 100 años tenemos nuevas canciones y se van sumando. ¿Cómo pensamos en lo actual para que sea algo patrimonial a futuro? Y el patrimonio siempre va a ser ese juego entre la historia y la memoria, entre aquellos bienes que cuentan una historia, pero las memorias que son diversas, ¿no? El patrimonio de Cuenca, hay que preguntarnos cuál va a ser el patrimonio futuro, cuando además estamos viviendo un proceso de turistificación de la ciudad, donde todo se está pensando a partir del turismo, y eso tarde o temprano fracasa. Claro. Fracasa porque lo que hay que cuidar es la vida urbana. El turismo viene por añadidura, ¿no? Claro. Estamos pensando mucho en eso, ¿no? Ahora a mí me hace pensar esto que estás contando, Gaby, en la importancia de una ciudadanía más presente, más involucrada con aquello que considera patrimonio, incluso con discutir, ¿no? Con discutir, ni siquiera con imponer, sino con poner en debate esto de, para mí esto es patrimonio, para ti qué es patrimonio, porque o si no, empieza también
o desde el poder económico o desde el poder político a imponerse una cantidad de contenidos y a elegir sobre nuestra memoria. Voy a plantear un tema difícil, pero este tema de quitar o poner cosas en los libros escolares es afectar nuestra memoria también. Y quitar o poner monumentos en la ciudad es afectar la memoria de la ciudad, y de repente tenemos una ciudadanía que a veces está presente y otras veces no, se diluye. Que ahí hay como varias cosas en lo que has dicho, Manu, porque por un lado está el tema de cómo la ciudadanía se apropia más del debate, ¿no? Y hay que reconocer que vivimos un tiempo, no solo en la cultura, en la política, en todo, en que la ciudadanía está apagada, que hay una apatía por discutir los grandes temas que nos conciernen, no solo los culturales. Pero también hay espacios chiquitos donde la gente se está organizando para hablar de lo que quiere que sea su barrio, de lo que quiere que sea su patrimonio. En el Vado, por ejemplo, hay vecinos que se están reuniendo preocupados frente a lo que está pasando en la ciudad. Claro que se organizan, en otros ¿no? lugares tal vez no se han organizado. Y por otro lado hay un proceso que, aunque suene bien, es muy nocivo, y es la legislación ecuatoriana cada vez insiste más en la socialización, en la participación, pero la socialización se ha banalizado mucho. Mentirosa, claro. Entonces, cuando yo analizaba estos 10 proyectos en Cuenca, estas 10 plazas con varios proyectos, veíamos que en todo se ha dicho que se ha socializado, pero la gente, cuando se conversa con la gente, nos dice, la socialización no es más que venir y tomarnos la foto, ¿no? Recoger las firmas para decir que se ha socializado. Hay un autor que a mí me gusta mucho, un catalán, Manuel Delgado, que dice que las socializaciones se han convertido en esos experimentos en el que se usa a la cobaya, al cuy nuestro, para ser parte de su propia desgracia, ¿no? Cómo le hacen partícipe a la cobaya en el experimento de su propia desgracia. Y yo creo que pasa mucho de eso, o sea, que la socialización se ha banalizado, no es socialización, mucho menos participación, pero empiezan a haber procesos organizativos. El tema de qué se borra y qué no, el tema de los monumentos podría darnos para horas de conversación, no es en lo que soy experta, pero participé muy de cerca en unos procesos en Colombia, en Bogotá, a propósito de una consultoría, en el momento en que allí había toda esta pugna por los monumentos de los colonizadores. En Estados Unidos también hay reflexiones muy interesantes, y yo creo que la línea no va tanto por destruir monumentos, sino cómo sometemos esos monumentos a nuevas lecturas, es decir, cómo esos monumentos se convierten en el pretexto para contar nuevas cosas desde las memorias del presente, hoy que hay otra conciencia sobre los procesos coloniales, sobre los impactos en los pueblos indígenas, sobre los impactos en nuestra vida. Entonces, no la es esclavitud en determinados países. La esclavitud en el caso de Estados Unidos. Entonces, no es tanto destruir monumentos, sino cómo esos monumentos les sometemos a nuevas escrituras. Eso creo cómo que es leemos hoy. Cómo se interpretan ahora. Inclusive hasta por qué el nombre de las calles son este nombre. O sea, por qué se llama la Gran Colombia. Por qué como que explicar a todos por qué se llama. No es el nombre de una calle, no tiene un sentido detrás, ¿no? Claro, que nos preguntemos en qué momento se le puso el nombre. En Bogotá, por ejemplo, en las huelgas, en las movilizaciones que hubo, me parece que en el 2019... hubo un monumento famoso que no recuerdo el nombre, pero era de uno de los colonizadores que tuvo mucha presencia en el territorio colombiano, y ese monumento fue derribado. Y el Instituto de Patrimonio de Bogotá, que además tiene una mirada muy amplia, muy antropológica y muy crítica sobre el patrimonio, tenía esta cosa de cómo trabajar con la ley que tienen que cumplir como institución, y por otro lado cómo respetar lo que está sucediendo y lo que en la ciudad. hicieron, que también ha sido criticado, pero no deja de ser interesante, llevaron ese monumento a un espacio museo, al Museo de la Ciudad de Bogotá, y lo que han hecho es usar ese monumento como pretexto, y hacen una serie de reflexiones, conversatorios, charlas guiadas, han juntado allí a gente de diferentes estratos sociales, incluso después de las manifestaciones tan fuertes que se vivieron en América Latina, llevaron ahí, por ejemplo, a gente que participó en las huelgas y a los militares, a los policías, a dialogar, a ver cómo veían ese momento histórico. Y allí la figura del colonizador ya no importa tanto, es el pretexto, es el presente del objeto para poder narrar nuevas cosas. Gaby, en ¿cómo
trabaja la antropología desde el patrimonio. ¿Cuál es esa relación entre antropología y patrimonio? ¿Es una relación absolutamente causal o no necesariamente? Ha sido una relación tardía porque los antropólogos no se preocuparon mucho del tema del patrimonio, porque el patrimonio había sido como territorio de dos tipos de profesionales o tres: arquitectos, arqueólogos y restauradores de bienes muebles, gente vinculada más con la historia del arte. Y los antropólogos también, como en toda disciplina, estaban preocupados más de la cultura viva. En esa época no se hablaba, además de, hasta hace no mucho, no se hablaba de patrimonios inmateriales. Entonces la idea del patrimonio mirada desde lo monumental, desde el valor de antigüedad, desde el objeto, no solo que le era ajena, era incómoda para los antropólogos. Pero ahora cada vez más antropólogos trabajamos con el tema patrimonial desde estas miradas críticas, ¿no? Entendiendo lo que decía al comienzo, no tanto los objetos, sino qué relaciones establecemos con los objetos. Claro. Hay estudios lindísimos, por ejemplo, en Bogotá igualmente hay dos procesos que a mí me parecen muy interesantes y que el Instituto Distrital de Patrimonio de Bogotá lo asume desde equipos multidisciplinarios donde están arquitectos, están incluso economistas, pero también están antropólogos. Uno de esos procesos se llama el palo del ahorcado. El palo del ahorcado. Ya. Es un árbol que está en la zona periférica de Bogotá. Está en Ciudad Bolívar, que es uno de estos asentamientos que surgieron como asentamientos precarios, muy, muy pobres, con muchísima conflictividad social. Y este árbol, que es un eucalipto muy viejo, está en la cima de un cerro que alguna vez fue lugar de procesión. Y el árbol se fue convirtiendo en un espacio ritual para las comunidades que allí habitan, que la mayoría son migrantes desplazados de las violencias de Colombia en este espacio de Ciudad Bolívar. Pero este cerro, que además era muy simbólico para la gente, tiene dos problemas. El uno es zona de disputa de temas de microtráfico, de bandas. Claro. Y por otro lado, zona de explotación de cantera. Entonces el cerro se están comiendo. Pero además hay un proceso de privatización. Y la gente de Ciudad Bolívar, estas zonas aledañas, que Ciudad Bolívar es enorme, empiezan a organizarse y a exigirle al Estado que se proteja este árbol. Okay. Y este árbol se convierte en un símbolo de lucha de Ciudad Bolívar. Pero el árbol nuevamente es el pretexto. Claro. Allí lo que se está luchando es contra la minería en este cerro simbólico, contra los procesos. Están luchando una presencia del Estado en una zona sumamente conflictiva, ¿no? Igual, muy cerca de Bogotá hay una zona que se llama ellos le llaman el borde, que no encuentro yo la palabra que nosotros usaríamos en Cuenca, pero son estas zonas límites de la ciudad, de expansión de la ciudad, pero donde empieza también lo rural. Y ellos tienen graves problemas, ahí están comunidades campesinas, agrícolas, y empiezan a sufrir el problema de la ciudad expansión. Creciendo, de la inversión inmobiliaria creciendo y arrinconando al borde, que es esta zona, este espacio humano, ¿no? Y ellos se dan cuenta que allí hay unos espacios arqueológicos, unos petroglifos, y empiezan a defender el patrimonio. Pero el patrimonio allí se convierte en un pretexto. Ellos realmente lo que les interesa como comunidad es frenar el crecimiento urbano y cuidar su producción agrícola. Pero se empoderan del sitio arqueológico, exigen al Estado y usan creativamente la ley que tiene Colombia para decir aquí no se puede construir más. Es que la gente no es tonta. Y a los antropólogos nos interesa mucho esto. O sea, no nos interesa el patrimonio per se, sino qué hacemos las personas. Me gusta eso como representación de un elemento, ¿no? Para el mantener. Es como alguna vez leí y decían lo de la bandera. O sea, yo no defiendo una bandera, una tela. Defiendo a la gente que representa esa bandera. Claro. Entonces, el ideal de sentir esa bandera o ese árbol o ese lugar como algo mío. Que a la final de eso veo que se habla bastante en el tema del patrimonio, lo que es nuestro, digamos. Pero yo a eso me pongo a pensar, o sea, a la final, ¿qué es nuestro? Claro. A mí me gusta mucho un cantante que se llama Jorge Drexler y él habla de la décima, no sé si han visto. Ya, la décima es creada en España, pero se regó por toda Latinoamérica y cada país de Latinoamérica le puso un nombre y piensan que todos es propio de ellos. Entonces, ¿qué nos hace ser nuestro? ¿Y por qué eso que creemos que es nuestro lo mantenemos? Pero además, ¿para qué? Exacto. ¿Para qué? Porque eso que es nuestro tiene que darme bienestar, tiene que procurarme felicidad, tiene que hacerme sentir bien, no es mío porque sí, ¿no?
Exacto, como que defiende algo también, ¿no? Capaz un recuerdo, como decían. Y ahí están los intangibles del patrimonio, ¿no? Exacto. El valor gusto ver que a pesar de los años que nos separan con Mateo, sí compartimos gustos musicales. También me gusta mucho Drexler. Es eso, cómo usamos el patrimonio. A mí me gusta mucho la idea del patrimonio como dispositivo, como pretexto para otras cosas. Se puede usar para todo, para fines muy negativos. Incluso, también, por ejemplo, claro, la mercantilización de las ciudades a partir de la puesta en escena para el turismo. Pero también hay usos, hay estos inmateriales del patrimonio que cuando nosotros defendíamos, yo estuve en la Subsecretaría de Patrimonio y era muy difícil defender la inversión en patrimonio frente al Ministerio de Finanzas, que quería que todo se vea plasmado en retorno económico. Y nosotros teníamos que defender esta idea de que el patrimonio no siempre significa un retorno económico. A veces sí, en temas de economía creativa, pero sobre todo son los inmateriales. ¿Qué significa el patrimonio en términos de cohesión social? ¿Qué significa una fiesta para una comunidad? En términos de ¿Qué paz? significa una artesanía de paz, de negociar frente al cambio climático, a un montón de problemas actuales? ¿Cómo se puede usar el patrimonio o cómo usan las comunidades para fines que son importantes? Es como resignificar esa idea de capital. ¿Qué entendemos por un verdadero capital? Exactamente. Una reinversión, digamos, pero no como un retorno económico. Los economistas usan un término que se llama bien meritorio. ¿Qué es el bien meritorio? Son estos bienes en los que el Estado debería invertir, no porque repercutan en términos económicos, sino porque repercuten en términos sociales. Es decir, no va a haber un retorno económico. ¿Cuánto se requiere? Por ejemplo, intervenir en Ingapirca, en el complejo de Ingapirca. Es tan costoso que no hay gobierno que lo pueda hacer en toda la necesidad que tiene el complejo. Y no hay inversión que se haga que vaya a retornar económicamente con lo que cuesta el ingreso al sitio. Pero ¿qué significa para la memoria del Ecuador este sitio arqueológico? Ahí está el bien meritorio, en lo que significa en temas de identidad, de historia, de memorias. Ahora, Gaby, para terminar, yo quería ir a esto. ¿Será que la patrimonialización de la ciudad de Cuenca, del centro histórico de la ciudad de Cuenca, ha hecho que dejemos de ver otros patrimonios en la ruralidad o en otros barrios o en otros espacios? Entonces, ¿será que tenemos que abrir ese debate y decir, bueno, a ver, San Miguel de Putuxí, ¿qué considera como su patrimonio? Racar, ¿qué es su patrimonio? El Cebollar, qué sé yo. Todos estos barrios, Totoracocha, porque nos hemos concentrado tanto en el centro que parecería que si es que no pasa por el centro, no pasa por la ciudad. Exactamente, los problemas de patrimonialización son complejos. Son necesarios, pero son complejos, porque también otra cosa es trabajar dentro de las instituciones. Ahí hay unos retos, es difícil trabajar dentro de las instituciones, porque hay unas leyes, unas normas que hay que cumplir, ¿no es cierto? Las declaratorias de centros históricos, las declaratorias de patrimonio, sobre todo en lo material, suelen llegar en momentos sumamente críticos. Es decir, cuando se está destruyendo, cuando hay un sentido evidente de que se puede perder. Entonces llegan por lo general cuando hay ese riesgo de pérdida. Las patrimonializaciones tienen algunos riesgos. En el caso de patrimonio inmaterial, el inmovilizar las manifestaciones y congelarlas a la idea de museo, cuando la cultura viva es cambiante. Y también en todos los patrimonios esto de que al ponerle tanta atención a ciertos espacios descuidamos otros. En el caso de Cuenca, por ejemplo, se cuidaba mucho, porque la ley así lo demandaba, el centro histórico, mientras se destruía toda la zona del ejido y del patrimonio moderno, que Manuela lo conoce más. Luego vino una declaratoria también ya en momento crítico, y hoy se sigue destruyendo el ejido y se sigue destruyendo el centro histórico, ¿no? La legislación sí ha cambiado un poco en buena hora. Hoy se empieza a hablar de otros patrimonios. Entonces, por ejemplo, el Consejo Cantonal tiene la facultad hoy de declarar sus propios patrimonios. Hay patrimonios que no son monumentales, digamos, que son más cotidianos, que han sido declarados por el propio Estado. El caso de Susudel, de Oña, de Quingeo, de Jima. Pero obviamente también a veces en ese peso que se da a las zonas patrimoniales se descuida otro. Pero hay que decir también que hay un momento de crisis en los espacios patrimoniales. Y también hay otras veces en que la legislación es insuficiente frente a la realidad. Yo me preguntaba mucho en estos días, una de las convenciones, la convención más antigua de patrimonio en el mundo,
es la Convención del 54 de la UNESCO, que es 20 años antes de la Convención de Patrimonio Mundial. Esta convención habla de cómo proteger, es una convención de las Naciones Unidas, habla de cómo proteger el patrimonio en casos de conflicto armado. Estamos hablando del año 54, habían pasado la Segunda Guerra Mundial, veían cómo sitios patrimoniales importantísimos se habían destruido en Europa y crean esta convención. Pero yo me pregunto a la luz de hoy, ¿no? ¿Qué tanto se puede cumplir una convención de estas con lo que está pasando, por ejemplo, en Gaza? Si el mundo y las Naciones Unidas no están logrando parar esta masacre que hay en Gaza, seguimos si no haciendo lo mismo guerras, 70 años después. ¿Cómo en un momento de conflicto armado pueden los estados y los organismos transnacionales preocuparse del patrimonio? No estoy diciendo que no sea importante el patrimonio, pero frente a un drama humano como el que se vive en Gaza, se vuelve secundario, ¿no? Si lo otro no se logra frenar, ¿cómo frenar que en una guerra un colectivo, un pueblo, una nación no ataque los símbolos, por ejemplo, arquitectónicos o históricos de esa otra nación? Y es prácticamente la historia de la humanidad, destruir aquellos vestigios de memoria del otro para imponer una nueva cultura. Sí. Parece que la rueda no para o no aprendemos o qué sé yo. Bueno, se queda para otro programa, Mateito, porque a usted le gustó este tema, me parece. Está interesante. Yo tengo ahí como 7 canciones de Drexler con las que podemos hablar de largo sobre cultura. Pero sí, está súper interesante. Me gusta un montón. Muchísimas gracias, Gaby. Ha sido un lindo espacio. Y vos decías que estabas nerviosa. Entonces, se comió el micrófono, me parece. Sí, pasó un tiempo rapidísimo. Sí, estaba nerviosa, pero gracias a ustedes. Gracias, Manu. Listo, muchas gracias, amigos. Esto fue Dimensión Creativa y nos vamos a ver la próxima semana. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias. Bye.